es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y estamos en este especial en el cual estamos reivindicando la paleontología no dinosaurina, porque el que piensa que paleontología es solo dinosaurios se equivoca y no sabe lo que se pierde. Es mucho más la paleontología y por suerte, además de nuestra columnista, que le agradecemos mucho, Ceci Apaldetti, que sabe muchísimo de paleontología, tenemos a 3 investigadores de CONICET. Estamos con Jorge Genice, Paula Musopapa y Bárbara Cariglino, que se dedican a temas que no son dinosaurios. Se dedican, por ejemplo, a estudiar las huellas de invertebrados, a estudiar las ranas fósiles o a estudiar las plantas del pasado, ¿no es cierto? Pero vamos a pedirle a Ceci que arranque con la primera pregunta, ya que tenemos acá nuestra columnista. Y les agradecemos a los 3 por haber venido. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy contenta que hayan colegas de diferentes temáticas. Que gracias. Y mi primera pregunta es una pregunta científica. No, mentira. No. Quería preguntarles, porque es algo muy común y con la temática, es si alguna vez les pasó que le contaron a alguien que eran paleontólogos o paleontólogas y les preguntaron por dinosaurios. Buen comienzo. Nunca. Y sí. Sí, siempre pasa. Todo el tiempo. Cuando hablas de paleontología en general, se habla de dinosaurios, por eso está bueno este programa, porque para mostrar de que hay otras cosas, ¿no? Claro. E incluso cosas que no se por ahí ni siquiera se tienen en mente, como por ejemplo son los paleosuelos. Yo trabajo en trazas de insectos en paleosuelos y en general no está la idea de que un suelo se puede conservar igual que se conserva un fósil. Claro. Queda tapado por ceniza volcánica y junto con el suelo quedan allí un montón de evidencias de lo que hicieron insectos, lombrices, crustáceos, etcétera. Queda todo un panorama de lo que era ese paleoecosistema. Bueno, de hecho yo no sabía eso y me parece fascinante. Es que hay hermoso. rastros de insectos. Hay huellitas de pequeños insectos que quedaron por millones de años. Es una locura. Sí, son básicamente, también se preservan huellas sobre la superficie, pero básicamente en este caso son nidos. Ajá. O cámaras de alimentación o de estivación o ¿De qué es o diferentes estivación? tipos de estructuras, digamos. ¿Qué sería de estivación? Para pasar el verano, digamos, la época seca de muchos, por ejemplo las lombrices hacen eso y bueno, nosotros describimos fósiles de eso. Hay otras cámaras que son de alimentación, por ejemplo de las cigarras, que bueno, describimos esas cámaras fósiles de ¿Había cigarras. cigarras hace millones de años? Muchos millones de años atrás. Sí. ¿Mirá? No, no Sí, sabía. sí. Bueno, tenía ¿Y un eran poco esa más duda. grandes? Ay, sí, yo quería tengo, preguntar eso. sí, perdón, No, yo tengo no. de las películas esos como... No, claro, eso también. Como si había mosquitos es gigantes. otra. Eso, mosquitos. No, claro, también eso es muy de la paleontología. Lo gigante, Sí. Claro, lo enano, lo más gordo, lo más flaco, Claro. lo más antiguo. ¿Eso era así? No. No, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Había de todo. Qué interesante, cuánto tema para tratar de paleontología. Y vos nos trajiste un libro, porque estamos Sí. hablando de esto de que no todo es Sí, dinosaurio. vaya ¿no? coincidencia. Vaya porque coincidencia. La Asociación Paleontológica Argentina, que es la asociación que nuclea a todos los cultores de la paleontología en Argentina, justamente recientemente editó un libro que se llama Más que dinosaurios, justo para este programa. y que está escrito por estudiantes de doctorado y está ilustrado por paleoartistas que ilustraron especialmente cada uno de esos capítulos. Qué bueno. Y la intención de los chicos fue justamente mostrar eso. La paleontología no es solamente dinosaurios, es mucho más. ¿Vos, Pablo, estudiás ranas? Yo trabajo con ranas fósiles, sí. ¿Y cómo es eso? También voy a hacer la misma pregunta que antes, pero lo siento. Las ranas eran... me va a retar él, me va a retar Jorge, pero ¿eran ranas gigantes o eran...? Mirá, ha habido, y ahora recientemente en una campaña del año 2018, que liderado por unos investigadores de La Plata, que son Sergio Vizcaíno y Susana Vargo, hace muchos años que están trabajando en Santa Cruz, en un estrato sedimentario que tiene entre 15 y 18 millones de años. Bueno, ellos están haciendo un trabajo muy grande recuperando la fauna que había en ese momento, fauna, flora, y en una de esas campañas justamente encontraron los restos de una rana gigante. Ya sabíamos que había habido ranas gigantes, pero nunca habíamos tenido un registro tan completo del esqueleto. ¿Y cuánto es gigante? Bueno,
Ah, Mucho gigante, bastante grande. ¿Y se alimentaba de los insectos que estudia Jorge, esa rana? ¿O de qué se Bueno, alimenta? sabes que justamente una de las cosas que es muy interesante de este hallazgo, que consistió en que encontraron los restos completamente rotos, pero se juntaron pedacito a pedacito a pedacito, hubo que armar un rompecabezas enorme y logramos armar un montón. Por supuesto que no está entera, en la paleontología es muy difícil encontrar animales enteros o restos enteros, pero logramos armar un montón de partes del esqueleto y eso nos permitió saber de qué linaje o de qué familia de ranas estábamos hablando, porque hay una diversidad enorme de ranas, Claro, sí. tanto en la actualidad como en el pasado, y esta rana perteneció a una familia donde tiene un representante viviente, un representante que vive ahora en Chile, que se llama la rana grande chilena, y es hipervoraz y come vertebrados, o sea, acá lo que... ¿Come vertebrados? Claro. ¿Qué come? Y por empezar, que se alimenta incluso de sus propios renacuajos, que son enormes. Ah, es porque una ternurita. Sí. ¿Pero come ratones, por ejemplo? ¿Qué come? Claro, come pequeños vertebrados, mamíferos, han encontrado restos de huesos de patitos, porque la rana Ay, vive qué bastante miedo esa en el agua. rana, esa rana voraz. Sí, entonces es interesante porque esta rana gigante no comería mosquitos justamente, sino que habría sido, esta es la propuesta de este grupo de investigación, que la están presentando como un depredador más importante que un pequeño, que un bichito que comía algún animalito chiquito, sino como que, bueno, podría haber comido crías de mamíferos grandes, digamos. Y además de animales también puede haber fósiles de plantas. Puede haber fósiles de plantas, las pobres plantas que nunca nadie le presta atención. Ya estaba al costado. Y son bellísimas. Son bellísimas, son casualmente unos organismos pioneros en los ambientes terrestres y son los que prepararon estos ambientes terrestres para que pueda haber ranas gigantes, Ahí está. dinosaurios, Claro. insectos, etcétera, ¿no? Pero claro, Así porque que- hubo plantas mucho antes que hubiera animales, ¿no? Me imagino. Exactamente, son las plantas, los primeros organismos que fueron asentando las bases para que la vida terrestre o en ambientes continentales, como solemos decirles, empiecen a asentar, cambiando, bueno, las condiciones de los suelos, cambiando las condiciones atmosféricas y, bueno, si bien las primeras plantas eran muy básicas, eran tallitos pequeños y necesitaban sí o sí vivir cercano a cuerpos de agua, bueno, después pudieron empezar a meterse cada vez más y más adentro de las zonas donde había menos agua y, bueno, fue así como se fue desarrollando básicamente la vida, ¿no? Y eran muy diferentes, porque yo, por ejemplo, yo siempre digo que mi planta preferida son los helechos, porque cuando yo era chico mi abuelo me dijo que los helechos tenían más de 300 millones de años y yo la flashé con eso, entonces tengo helechos en casa. Pero te quería preguntar si eran... Porque según recuerdo, ustedes seguramente recordarán más que yo de Jurassic Park, porque son las dos fanáticas, pero según recuerdo, el bosque de Jurassic Park no eran tan diferentes de los bosques de hoy. Precisamente. ¿No? Y los helechos en particular están desde el Paleozoico, desde muchísimo antes que los famosos dinosaurios y son tal cual como son ahora, son iguales. Claro. Cuesta, de hecho, bastante reconocerlos a veces como especies distintas a algunas actuales, pero bueno, es muy jugado para nosotros los paleontólogos decir, hey, este helecho con este nombre al día de hoy también estaba hace, no sé, 350 millones de años, entonces tratamos de evitar eso y le ponemos un nombre un poco más distinto, ¿no? Pero Claro. sí, los helechos han mantenido la misma morfología a lo largo del tiempo y la misma forma de reproducción a través de las esporas, así que Mira. ¿Y cómo es Como un decía tu fósil abuelo. de planta? Porque con los huesos es fácil imaginar qué pasó, pero con las plantas como que es mucho más difícil, ¿no? Que se fosilicen. la verdad tiene las mismas condiciones, o sea, necesita las mismas condiciones que cualquier otro fósil, ¿no? O sea, son condiciones muy particulares. En el caso de las plantas, se suelen preservar las plantas que caen, por ejemplo, en cuerpos de agua, cercanos a cuerpos de agua, o como dijo también Jorge antes, si cae de repente un cúmulo, o sea, hay ceniza volcánica que cae como una lluvia o algo va tapando lentamente, o sea, todas esas son condiciones muy particulares que se dan para que a futuro se generen Pero ¿por qué fósiles. cerca de agua? Mi intuición es la contraria, que si está cerca del agua se va a deshacer más rápido, no se va a preservar. Bueno, por eso los fósiles son tan particulares, ¿no? O sea, porque de las miles y miles de plantas que podrían fosilizarse, no todas se van a fosilizar, precisamente por lo que decís. Muchas de las plantas se desintegran muchísimo antes de poder fosilizarse. Claro. Pero en esas condiciones particulares en que la planta cae en el agua,
flota un rato y no termina de desintegrarse, cae hacia el fondo y lentamente el sedimento la va tapando, entonces ahí si tenemos suerte, dentro de millones de años vamos a poder encontrar una planta fósil. Yo quiero hacer una acotación, que es que vos dijiste, nos imaginamos cómo son los huesos fósiles, y me pregunto ¿qué imaginas? Ah, muy bien, no, está bien la pregunta, porque no es el hueso el que queda, ¿no? O sea, va pasando se van como un intercambio de material distinto, o sea, el hueso no es lo que queda durante millones de años, es un mineral. Se va reemplazando. Sí, ¿Está sí. bien lo que digo? Sí. Aprobé. No, pero- pasaste. Respondí, no, pero explícalo vos. No era eso lo que quería, justamente, que eso es como lo que se llama permineralización, lo que vos estás hablando, que es como si un intercambio de un tipo de mineral a otro, y que es lo que finalmente termina preservándose una roca, termina siendo roca, que muchas veces hasta preserva las células. De hecho, hay toda una rama de la paleontología que se llama paleohistología, donde se hacen cortes de tanto de vertebrados como supongo que de invertebrados también habrá, y bueno, y de plantas también. Entonces depende de la calidad del fósil que tengas, de la preservación, si estuvo buenísima, podés hacer un corte hasta ver las células que están preservadas, no la célula, sino la estructura y todo eso. Yo no sabía que lo que vemos es casi una piedra, o sea, no es el calcio del hueso, no, es casi una piedra que fue formándose. Claro. Pero quiero volver a tu pregunta. Claro, tu pregunta es cómo te lo imaginás. No, porque además hay otra forma que también tiene que ver con lo que viene diciendo Bari, es que muchas veces incluso lo orgánico desaparece y lo que nos queda preservado es el moldecito. Y entonces vos lo que encontrás es la impronta, que es casi como la huella de los ignofósiles, digamos que alguien pasó por ahí, dejó una huella. Bueno, muchas veces encontramos la huella del hueso o la huella de la hoja. ¿Cómo es el proceso? O sea, el intercambio de minerales se da de esa forma, entonces lo que uno obtiene es como el contra... En las permineralizaciones, como dice Pau, hay un intercambio de minerales y se suele preservar la estructura interna. Okay. En las plantas, por ejemplo, como en las impresiones o compresiones, se pierde lo que es toda la materia orgánica original y queda la impresión. Entiendo. Es como el molde, digamos. Es un molde. Exactamente. Si tenemos mucha suerte y hay granos muy finos y se dan muchas condiciones muy particulares, vamos a poder también ver a detalle celular con algunas características de cómo eran las células de esa, o sea, que quedaron Me vuelvo de la loca. impresión. Pero ya no tenemos más nada original, o sea, es solamente la impresión. Eso pasa... lo de la materia orgánica, yo quería contar eso. En general se pierde porque se oxida. Son ambientes donde hay mucha oxidación, la materia orgánica desaparece. En las trazas fósiles pasa lo mismo y pasan los fósiles. En cambio, en los ambientes, digamos, reductores, donde no hay oxidación, donde no hay bacterias que descomponen la materia orgánica porque no tienen el oxígeno para hacerlo, es donde se preservan los fósiles. En el caso de los insectos, justamente, la mayoría de los cuerpos fósiles de insectos se preservan en fondos de lagos, por ejemplo, en las lajas, típicas lajas que tal vez ustedes vieron con impresiones de insectos, o si no, en ámbar. Son detectives del pasado. Sí, a mí me gustaría retomar esto que está contando para, bueno, por empezar, que los paleontólogos necesariamente tenemos que conocer los animales o las plantas o lo viviente, porque no podemos, es como si no estar trabajando a ciegas, ¿no? Uno interpreta el pasado primero por las cosas que conoce el presente. Y sin embargo, la paleontología nos da estas oportunidades de indagar más en la biología de los animales actuales, porque a veces nos encontramos con cosas que no sabemos qué son. Justamente, como les habrá pasado a ustedes, me imagino, pero que uno se encuentra algo fósil y decís, ¿y esto qué es? Entonces, tenés que ir a buscar a las respuestas a tus preguntas en los organismos vivientes, digamos. Eso es como un ida y vuelta que tenemos. Claro, qué divertido. Los paleontólogos. Sí, la verdad que es Y divertido. ustedes, tenemos que ir cerrando, pero quisiera saber, ¿tienen algún hallazgo favorito? ¿Un preferido? Vamos por orden. Primero Bárbara, después Paula y por último Jorge. ¿Te animás? Bueno, sí, precisamente yo trabajo también un poco relacionado a lo que hace Jorge, pero bueno, yo veo las trazas que dejan los insectos en las hojas, en las plantas. Así que también, o sea, los insectos comen las hojitas, viven en las hojitas, las larvas, etcétera, etcétera. Y lo estudio eso precisamente en el registro fósil. Y lo encuentro súper interesante y bueno, entre mis hallazgos preferidos son estas marcas, ¿no? En las floras que yo estudio, que son de, no sé, 250 millones de años. Así Buenísimo.
Es una locura, claro. Encontraste una hojita comida por un bicho de hace 250 millones de años. Hermoso. Comida de todo, o sea, con oviposiciones, o sea, con oviposiciones es que ponen los huevos. Con los huevitos, O sea, y con las están marcas de donde fueron puestos los huevitos. Sí, es maravilloso. ¿Y Sí. pueden inferir a qué bichito correspondía? En algunos casos sí, en algunos otros no tanto, ¿no? O sea, porque hay algunas convergencias en los aparatos bucales de los bichos que cuesta, ¿no? Saber cuál lo hizo exactamente si no tenés el insecto. Claro. Y después también está muy, muy lejano en el tiempo como para hacer comparaciones con actuales a veces. O sea, no es lo mismo 10, 20 millones de años que 250, 300 millones de años. Es como un poco más jugado, pero bueno, sí. Para mí son millones de años igual, pero bueno. Pero, Bueno, a mí yo hice, a la vez que, digamos, trabajo con fósiles, trabajo en desarrollo, y la verdad que encontrar renacuajos, vieron que los renacuajos son los bebés, digamos, de las ranas adultas, encontrar renacuajos en el registro fósil es también apasionante, digamos, como que Qué bueno. tenés que... invita también a interpretar qué es lo que estás viendo, porque en general ves fragmentos y, bueno, hay un montón de registros de renacuajos y son súper... ¿Y que son moldes también? Depende, en general tenés preservados solo, claro, los renacuajos van osificando su esqueleto de a poquito, digamos, es parte del proceso donde desde que empiezan a osificar hasta que es una rana adulta pasa un montón de tiempo, entonces vos te encontrás media vértebra así, media así, es como que ya eso también está bastante estudiado, cómo se osifica el esqueleto, entonces encontrás pedazos de esqueleto que tenés que terminar de armar con... Bueno, o con comparaciones, o a veces quedan grandes incógnitas hasta la próxima. No tenía idea que el desarrollo en sí es tan fascinante en animales de ahora, que no tenía idea que había registro fósil del desarrollo de por ejemplo, de el renacuajo a rana. Increíble, debe haber sido muy emocionante descubrir eso. Es muy lindo. Cerremos con Jorge, que Dale. vos tenemos que... Bueno, el mío es los nidos estos de abeja de 100 millones de años. Ah, wow. Que mostraron, los nidos extra, como si fuera eso, que están por ahí. Sí, también los pero vimos cuando lo vimos. mostró Sí, yo me acuerdo. Cecilia acá, no sé si el año pasado fue. Sí, ¿no? Porque eso, además de ser unas estructuras espectaculares con túnel, celdilla, etcétera, permitieron, digamos, poner una evidencia física, algo que se suponía, y era que las plantas con flores evolucionaron junto con las abejas. Claro. O sea, cuando una se diversifica, diversifican las otras. Y hasta ahora, hasta ese momento de ese trabajo del 2020, las plantas con flores tenían un origen anterior a lo que se conocía del origen de las abejas. Entonces, con ese descubrimiento tiramos las abejas para atrás y las pusimos juntas con las flores, que es lo que era lo lógico. Pero bueno, hubo que hacer el hallazgo. Bien, fascinante. Espectacular. Bueno, espectacular, aprendimos un montón. Claro que sí, que la paleontología es mucho más que Es dinosaurios, mucho más. hay un universo hermoso por descubrir. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Sí, un lujo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a Bueno, ustedes. gracias a ustedes. Y bueno, igual no se vayan porque todavía queda mucho por delante. Tenemos un próximo bloque muy interesante. No se vayan, enseguida volvemos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.